Hola, muy buena. Bueno, este va a ser el primer vídeo de una serie que voy a hacer sobre la formulación inorgánica, ya que muchas veces se nos atranca esta formulación inorgánica. Pero bueno, hay que tomárselo con ánimo. De hecho, la formulación inorgánica, igual que la orgánica, como se aprende, haciendo ejercicio. Entonces vamos a ver las distintas partes de la teoría, digamos, de los distintos tipos de sustancias que hay que saber con un nivel de primero de bachillerato. Realmente toda esta formulación sería para cuarto de la ESO, porque en primero de bachillerato en principio no se da la formulación inorgánica, según el currículum vigente. Pero bueno, al final siempre se da algo de formulación inorgánica en primero de bachillerato. Si eres de cuarto de la ESO, pues verás todo este tipo de sustancias. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando tú vayas a dar nombre o a formular una sustancia, tienes que saber qué tipo de sustancia es, porque no es lo mismo tener que formular una sal ternaria, por ejemplo, que si tienes que nombrar un oxoácido o tienes que formular un óxido. Entonces, lo primero que hay que hacer es que cuando tú veas una fórmula, identifiques qué tipo de sustancia es. Para ello tenéis aquí este resumen de los distintos tipos de sustancias que te pueden salir. Y vamos a ir en este primer vídeo a estas primeras, que son sustancias monoatómicas, bueno, monoatómicas no, homoatómicas, perdón, quiere decir que está formada siempre por el mismo átomo, ¿vale? Y se pueden presentar, primero, como sustancia simple no molecular, ¿vale? ¿Qué significa una sustancia simple? Que solo tiene un símbolo, es decir, los 118 átomos que hay en la tabla periódica. ¿Qué significa que no es molecular? Pues que aquí no te va a aparecer ningún subíndice. Es decir, que te va a aparecer, por ejemplo, esta fórmula, Fe. O te va a aparecer, por ejemplo, esta otra fórmula, Ne. Vale. ¿Cómo se nombran estas sustancias simples? Estas sustancias simples se pueden nombrar. Pues puedes poner la palabra o el prefijo, mejor dicho, anterior, mono, para indicar que solo hay uno, y el nombre del elemento que te lo dan en la tabla periódica. Vale. La utilización del mono, según la UPAC 2005, que es en el que nos basamos, es opcional en la mayoría de los casos. Y se utiliza para enfatizar en aquellos casos en los que puede haber algún tipo de conflicto, digamos, ¿vale? Por ejemplo, os voy a decir, mirad, si nosotros nos vamos a la segunda parte, sustancias simples moleculares, sustancia simple, un solo símbolo. Molecular, agrupación de átomos. Ya tengo aquí un subíndice, ¿vale? Por ejemplo, el O3. Eso es una sustancia simple molecular. O, por ejemplo, el N2 es otra sustancia simple molecular, ¿vale? ¿Cómo se nombran estos? Pues con el prefijo numérico. Si tiene un 3 diría trioxígeno. Si tiene un 2 diría dinitrógeno, ¿vale? El prefijo con el nombre del elemento, que es el que me da la tabla periódica. Pero si veis, también aquí tiene una forma que es tradicional. Las tradicionales significa que es como de toda la vida se han nombrado, por ejemplo. Entonces, fijaros, muy importante que os apuntéis estos. En el caso de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo, en todas estas moléculas, sustancias simples moleculares, que es como van a aparecer en la naturaleza, ¿vale? Como esa molécula, tradicionalmente no se indica su prefijo. Es decir, que yo podría decir este como dihidrógeno, pero también, según la tradicional, simplemente lo llamo hidrógeno. Algunas veces se dice hidrógeno molecular, ¿vale? Este lo pondría a nombrar como dinitrógeno y como nitrógeno, dioxígeno u oxígeno, difluor o flúor, dicloro o cloro, dibromo o bromo, diyodo o yodo. Claro, eso nos lleva a que en este tipo de sustancias sí que se recomienda utilizar el mono
cuando esté solo. Es decir, si a mí me ponen H, lo llamaría como monohidrógeno. ¿Para qué? Para no confundir de que si me dan H2, tendría que llamarlo dihidrógeno, pero también lo puedo llamar hidrógeno. Entonces, cuando no tiene subíndice, para enfatizar y que no nos equivoquemos, se pone el mono. Monohidrógeno, mononitrógeno, monooxígeno, monofluor, monocloro, monobromo, monoyodo. Vale. Y por otra parte, otro de los nombres muy usuales que se utilizan en tradicional es el P4, S8 y O3, que tenéis que también saber el nombre. El P4, según el prefijo numérico, sería tetrafósforo. El S8, según prefijo numérico, sería octaazufre. Y el O3, según prefijo numérico, sería trioxígeno. De tal manera que en tradicional el P4 se le conoce como fósforo rojo. El S8 como azufre amarillo, que este es el que echa, por ejemplo, la gente en la esquina de las casas para que no se hagan pipí los perrillos. Pero eso está prohibido, ya que ese azufre, ese polvillo amarillo, es tóxico. Y el O3 se denomina tradicionalmente como el ozono. Vale, vamos a pasar al siguiente tipo de sustancias. Los aniones monoatómicos. Anión, carga negativa. Mono, solo un átomo, no aparece prefijo. Atómico, pues tenemos aquí solo un átomo. ¿Vale? Ejemplo, O2 menos. O por ejemplo, N3 menos. ¿Cómo se nombra eso según la IUPAC 2005? Pues con el nombre del elemento terminado en uro y su número o su carga, mejor dicho, entre paréntesis. Pero hay una excepción que es este anión, que no se le llama oxigenuro 2-, sino que se le llama el ion óxido. Y de ahí van a venir los óxidos. ¿Vale? Así que este anión solo se puede nombrar como óxido. Y este sería, por ejemplo, el nitruro 3-. Sí es cierto que os quiero apuntar que si vosotros veis los números de oxidación de la tabla periódica, los únicos que tienen número de oxidación negativo son los no metales, que están a la derecha. Y si veis, salvo excepciones, los no metales solo tienen un número de oxidación. Así que muchas veces este número de oxidación no se indica, sino que se obvia. Es decir, yo puedo nombrar carburo. El carburo es carbono, como aparece el uro, sé que es negativo y el único número de oxidación negativo que tiene el carbono es el 4, por eso no me lo indican. Así que ese sería el carburo. Y también lo podría nombrar como carburo 4-. Siguiente tipo de compuestos, los cationes monoatómicos. Catión, carga positiva. Mono, no tiene subíndice y este es el átomo. Ejemplo, N+, por ejemplo, Pb2+. ¿Cómo se nombran? Con el nombre del elemento seguido de su carga. Sodio, 1+. Plomo, 2+. Estos facilitos. Vamos al siguiente. Aniones homopoliatómicos. Anión, carga negativa. Homo, todos los átomos iguales, por eso solo tengo un símbolo. Poli, que tengo varios de ese átomo. Ejemplo, el S2, 2-, por ejemplo. O el O2, 2-. ¿Cómo se nombra? Me dice que es prefijo el nombre del elemento terminado en uro. Fijaros, muy importante, que siempre que haya una terminación en uro
me está indicando que es negativo, ¿vale? Con su carga. Y ahora hay una excepción que es este anión, igual que había excepción en este anión. Este se llama óxido, este anión se llama peróxido. Y para terminar el vídeo primero de formulación, vamos a ver los cationes homopoliatómicos. Y vamos a interpretarlo. Catión, carga positiva. Homo, todos los átomos iguales. Poli, tengo varios átomos. Ejemplo, Sb3, 5 más. ¿Y cómo se nombra? Prefijo, el nombre del elemento y su carga. Así que sería el triantimonio y entre paréntesis 5 más. Triantimonio 5 más. Así que repasando, las sustancias simples con prefijo. Y cuando son moleculares tenemos excepciones. Esas excepciones son las que me van a marcar aquellas en las que voy a poner el mono. Luego tenemos aniones. Los aniones siempre van a acabar en uro. Si solo tengo un anión, no se le pone prefijo. Si tengo varios átomos en ese anión, le pongo un prefijo. Y tenemos en cuenta las excepciones del óxido y del peróxido. En el caso de los cationes, es el nombre del elemento tal cual, con su carga entre paréntesis. Si solo hay un átomo, no se pone prefijo. Si hay varios átomos, se pone prefijo. Bueno, pues espero que os sirva de estudio esta tablita y viendo cómo vamos haciendo cada tipo. En el siguiente vídeo nos iremos a las combinaciones de oxígeno. Un besito.